Amada iglesia, tengan ustedes muy buenos días. Soy el hermano César Hugo Cervantes y es un privilegio para mí poder compartir en esta oportunidad la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya en el capítulo 15 del libro de Números. Eh, Hemos visto hasta aquí, eh, desde el Génesis, desde que Adán y Eva fueron expulsados, el amor y la misericordia de Dios siempre para con su creación. Hemos visto a través de Abraham la gran promesa que él heredaría las naciones a través de su generación y que su generación entraría a la tierra prometida del Canaán. Hemos visto la preocupación del Padre para con su pueblo, de cuidarlos, de protegerlos, aún de rescatarlos de los yugos de esclavitud de Satanás cuando ellos estuvieron en Egipto. Los sacó con señales, con prodigios, con demostración de aprecio, de amor a cada uno de ellos y los sacó y abrió el mar rojo. Y cuando ya estuvieron en el desierto hemos visto cómo él establece las leyes, los sacrificios, la construcción del tabernáculo, todo aquello como establecer las bases de una futura nación. Él estableció los reglamentos a través de los 10 mandamientos, por ejemplo, que significarían todo aquello que el pueblo necesitaba conocer para su convivencia y también las bases del gobierno de Dios sobre la tierra, que aún se establecen hasta el día de hoy. Bueno, hasta ahí el pueblo había sido instruido, había visto a Dios hacer milagros, había visto las señales que él hizo, la compañía de la columna de fuego, la nube que los protegía, los guiaba, la presencia de Dios a través del mismo tabernáculo que ellos construyeron, cómo se estructuró el tabernáculo, como que él estableciera cómo iba a ser la iglesia de Dios a futuro, cómo era las partes que contenía, hemos explicado eso muy bien, había que hacer sacrificios, había que tener arrepentimiento, pasar a lavarse, luego entrar al lugar santísimo, la instrucción de la palabra, el encender el candelabro, que significa el Espíritu Santo, ser lleno de él para entrar al lugar ya santísimo, que es su misma presencia del Señor. Bien, Dios se había preocupado tanto en formar una nación santa con su pueblo Israel, pero con mucha tristeza vemos cuando ellos ya están a solamente 20 días de lograr el éxito tan anhelados de parte de Dios y tan seguramente esperados por ellos, empieza la duda, empieza la incredulidad, empieza la murmuración y finalmente la rebeldía del hombre, ya no solamente contra el hombre mismo, sino ya la rebeldía contra el propio Padre, contra el propio Creador, contra el propio aquel Dios que los guió, los rescató, les dio comer, les dio de beber, hizo tantas cosas en beneficio de su pueblo. Pero finalmente el reino de las tinieblas a través de Satanás toma posesión de unos cuantos y esos cuantos luego se multiplicaron y dice la Biblia, las escrituras, que murmuraron la mayoría. Tal vez hubo un remanente que siguió siempre a Moisés, a Aarón, que estuvo al lado de Josué, de Caleb. Es muy probable que sí. No solamente la Biblia no lo menciona con exactitud, pero sí debió haber un remanente. Pero la mayoría desistió, la mayoría se rebeló. Y Dios los castiga y Dios los envía al principio al pie del Mar Rojo. Justo al borde estaba el Mar Rojo como para que ellos recordaran cómo lo sacó de los yugos de esclavitud de Satanás, que venía persiguiéndolo ya para matarlo, como Dios abrió el Mar Rojo, ellos cruzaron y luego ya sabemos lo que pasó con el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo. Fue ahí enterrado por las aguas y ellos pasaron limpios. Ahí a la orilla, por el deseo de su corazón, porque ellos dijeron, ojalá muriésemos en Egipto, ojalá muriésemos en este desierto. Ahí los trae Dios. Ciertamente sí, por el deseo del corazón de ellos para que mueran.
Pero Dios no se fue, Dios estuvo ahí. Es como que Dios nos dijera, o les dijera a ellos y nos dijera también a nosotros, volvamos a empezar. Fracasaste, te rebelaste, estás disciplinado, pero volvamos a empezar. Ustedes han fallado, pero mi palabra no fallará. Ustedes han desistido del propósito, pero mi propósito se cumplirá. Tal vez ustedes no lo alcancen porque se rebelaron y no quisieron, pero yo haré cumplir mi propósito con aquellos que ustedes dijeron que iban a morir, aquellos niños, aquellos jóvenes pequeños, ellos entrarán a la tierra prometida. Volveré a empezar. Vean, el Dios disciplinario, nuevamente el Dios amoroso. Volvamos a comenzar. Fallaste, te caíste, te rebelaste, volvamos a empezar. Y esto es algo que trasciende hasta nuestros días a nosotros. Dios cuántas oportunidades nos da y nos dice, volvamos a empezar. Y ahí el pueblo, nuevamente, con su Dios, nuevamente Dios, el tabernáculo, nuevamente la columna, la columna de fuego, la nube que los protegía. Y vuelve nuevamente las instrucciones de los sacrificios. Y esto es lo que viene hoy a compartirse en el capítulo 15. Dice las Escrituras, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Vamos a demorar otra vez 40 años, estando a 20 días, ahora vamos a demorar nuevamente 40 años. No por mí, ustedes retrasan mis planes, pero yo haré cumplir mis planes. Volvamos a empezar. Y le dice, cuando ellos entren a la tierra prometida, harán toda una serie de prácticas nuevamente de los holocaustos, de los sacrificios. ¿Y esto es por qué? Porque ellos tenían que entender que la carne nuestra tiene que ser sacrificada, que el pecado nuestro que está dentro del corazón del hombre tiene que ser sacrificado. Dios quería una nación santa, había hecho todo lo necesario para que el pueblo de Dios tuviera una identidad y ya la tenían. Tenían el tabernáculo, se habían dividido en 12 tribus, tenían los jefes, los príncipes, tenían cada uno su bandera y marchaban con trompeta, con címbalos, no lo sé, pero con trompeta sí. Marchaba el pueblo como una nación al fin, con sus estatutos, principios, los mandamientos, y se rebelaron. Nuevamente el deseo de Dios, que sean una nación. Dios entendió y sabía que faltaba compenetrar el corazón de ellos, porque si el corazón no cambia, mucho podemos tener externamente, pero si el corazón es duro, el cambio no va a ser posible. Y eso pasó en ellos. Recibían todo, tenían todo, pero su corazón aún no se había convertido. Su corazón aún no había cedido a la presencia del Señor. Y Dios vuelve a comenzar con ellos. Bien, y hace nuevamente sacrificios para que ellos entiendan eso. Luego le dice, aquí en el 16, voy a adelantar un poco, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero para con vosotros, para los que con vosotros moran. Una sola ley y un mismo decreto, tanto para buenos, como dijo el pastor, y tanto para malos. Dios conoce el corazón de las personas. Era el amor de Dios para con todos. La misma ley, los mismos beneficios. Volvamos, él no dijo, bueno, con ustedes no trabajo porque no van a entrar a la tierra, trabajo con ustedes nuevamente y también con la generación que viene tras de ustedes. Bien, dice luego, habla a los hijos de Israel, les dile, cuando hayas entrado a la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta de ofrenda a Jehová. De las primicias de vuestra masa, daréis también ofrenda por vuestras generaciones. ¿Qué era lo que quería enseñar el Señor con esto? Era que todo cuando tú comas un pan, acuérdate
acuérdate que Dios es tu creador. Acuérdate que Dios es tu proveedor. Acuérdate que ese pan lo tienes porque Dios lo permite. Y agradezcamos a Dios antes. Por eso que oramos nosotros antes de los alimentos, durante el día. Bueno, cada quien tiene un hábito de cómo agradecer al Señor. Dice, y que ellos pudieran hacer esto por las generaciones, que del Señor es todo. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha libertado, Dios te posicionó, te puso en una posición estable en las cosas del Señor, en el trabajo, de todo lo que tú tengas. Siempre acuérdate, Él es tu Salvador, Él es que te rescató y Él es que te posicionó en el lugar donde ahora te encuentras, gracias al Señor. Eso es lo que Él quería formar en el corazón de ellos. Gratitud, honra, reconocimiento hacia su Creador. Más adelante habla cuando erréis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Cuando hagas peques involuntariamente. Eso está haciendo referencia aquí. En el 24 dice, si el pecado fuera hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda, su libación conforme a la ley, y un macho cabrillo de expiación. Vuelve a repetir en el 27, dice, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año de expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. Nosotros estamos propensos a equivocarnos, tal vez a pecar, pero por ignorancia, no se podría decir por casualidad, pero por alguna debilidad caemos, por alguna debilidad tropezamos. Y esto habla a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Dios. No solo, primeramente a los pastores, primeramente a los que Dios pone para dirigir la iglesia, que es los pastores. De ahí hacia el último de la iglesia. Habla de que si ellos pecaren, tendrá que hacer una ofrenda y será perdonado y reconciliado. De ese tipo de persona está hablando. Más adelante dice, más la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Acá está hablando de alguien que muestra soberbia, conociendo la palabra, sabiendo las consecuencias, vuelve y comete el error. Alguien que ya conoce, habla a una persona tal vez maduro dentro de la iglesia. Dice, que si hiciere algo con soberbia, algo de continuo, como que adrede lo hago, como que no cambia esta persona. Es como que vimos en el anterior capítulo. El Señor dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo 2 veces? He de seguir estando contigo, haciéndote, te voy a cortar. Eso dijo y eso pasó en el capítulo anterior. Y esto trasciende a nuestros días de cómo actuamos con una persona que soberbio tiene mucho acercamiento al orgullo, al enaltecimiento de la persona y que no le interesa ya la palabra, quiere ya imponer dentro de la iglesia. Y creo que algún caso así habremos tenido dentro de la iglesia. Y dice acá la palabra, este se ha cortado, echado de la congregación. Aunque más adelante en los evangelios vamos a este tema o este principio de parte de Dios se estructura mejor, ¿no? De que habla de que hay que hablarle personalmente, si no hiciera caso con el grupo de diáconos, si fuera siendo rebelde, ya se habla a la iglesia y si siguiera siendo rebelde, se le invita a salir de la iglesia. Por cuanto dice, tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esta persona y su iniquidad caerá sobre ella. Ahora, en este principio
No es que lo menospreciemos para siempre, sino, recordemos, Dios al principio del capítulo 15 y en el término del 14, del anterior, Dios los expulsa. Dios les dice, morirán en el desierto, pero no los abandona, vuelve ahí con ellos, vuelve a trabajar con ellos. Para todos es la ley, para todos es el beneficio, a pesar de que ustedes ya no van a entrar a la tierra prometida, por lo menos cuando ustedes mueran, partan a- al paraíso, al cielo eterno, y no vayan al infierno. Yo apliqué un versículo bíblico en 1 Corintios 5:5, que la palabra dice, a ese tal soberbio, a ese que tienen poco la palabra, a ese que ya las ha hablado una y muchas veces, que nosotros hubiéramos dicho como Dios, no tanto como comparándonos a ellos, pero en nuestro enojo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces a ese dice, entregar su cuerpo a Satanás a fin de que su espíritu se salve. Bien, voy a saltar un poco y acá yo quiero hacer un alto. Al final dice del capítulo ya, franjas en los vestidos. Dice que Dios manda a construir unas franjas con bordes de color, con bordes con un cordón azul. El 39 dice, os servirá de franja para que cuando veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos, en pos de los cuales os te prostituyas, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Increíble. Tanto es el amor de Dios, o sea, tanto afán de Dios en que seamos salvos, tanto afán de Dios de que usted sea libre, tanto afán de Dios de que usted sea santo y que yo sea santo. ¿Por qué? Les explico. Dice que tenían que ponerse en una parte, no lo visualizo bien, pero unos cintos de cordón azul, y cuando eso moviera, cuando uno camina, uno ve, es el color azul. ¿Qué me recuerda el color? Debo ser santo, debo ser santo, debo honrar al Señor, debo recordar mi salvación, debo recordar la identidad de hijo de Dios. Y dice aquí, para que recuerden los mandamientos para ponerlos por obra, y no me iréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Eh, ¿Qué quiere decir que vuestro corazón? Dios siempre habla del corazón y vamos a ver eso mucho siempre. La Biblia dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Qué habla nuestra boca? ¿Qué hablamos nosotros? Hablamos con envidia, con celo, usamos la palabra para lastimar a alguien porque nos hemos resentido con ella, usamos la palabra para ah, ser propicio de una situación que yo he tenido con alguien y uso la palabra para lastimarlo, para hacerlo sentir mal. No, la palabra no es por eso, para eso. La palabra es para vivificar y edificar a las personas. Dice que el corazón de nosotros, en el corazón nacen los malos deseos, también dice las escrituras, y los ojos que vemos, que estamos buscando, que estamos viendo, y que dice para que no se prostituyan. La prostitución es como un tema de moral. Nuestra moral tiene que ser acorde a la palabra de Dios y acorde a la identidad que tenemos como hijos de Dios, como nación santa. Esa es nuestra identidad, iglesia. Y la Biblia dice que debemos cuidar, no prostituirnos, no mancharnos. La prostitución también se ve como un tema de infidelidad, infiel a Dios, infiel a la iglesia. Bien, eso es lo que he podido compartir con ustedes con mucho amor y que la palabra pueda ser sembrada en vuestros corazones y pueda motivarnos a un cambio. Somos llamados a ser una nación santa. El propósito de Dios es que seamos la iglesia de luz, la iglesia cuna de profetas, cuna de pastores, de evangelistas. Ese es el propósito de Dios en la iglesia. Así que, amada iglesia,
Amados hermanos, guardemos nuestro corazón y tengamos siempre, siempre presente el amor de Dios y cuidémonos de no ser rebeldes. Miren, aquí hay algo importante, me voy a extender del tiempo, disculpen. El pueblo de, de Israel estuvo a 20 días de alcanzar la tierra prometida y tuvo que retardarse 40 años. Algunos no alcanzaron, otros fueron nuevamente discipulados y sí alcanzaron la tierra prometida. Hoy, usted y yo estamos, estamos sí o sí próximos, no sé si a 20 días, el tiempo y la hora solo el Señor lo sabe, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cerca porque señales hay. Estamos muy cerca de alcanzar la tierra prometida, la nueva Jerusalén. Estamos tan cerca. Cuidemos nuestros corazones. Déjate de afanar por las cosas materiales, de pelear por cosas que no tienen sentido en esta tierra. Estamos para partir en la presencia del Señor. Despojémonos de toda iniquidad, despojémonos de todo pensamiento que no agrada a Dios. No cavilemos contra nuestro propio hermano, sino más bien como hermanos, como iglesia, unifiquémonos más. Fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos nuestra confianza. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Lo que Él dijo, se va a cumplir. Su palabra se va a cumplir. No sea que nosotros no lleguemos a cumplir lo que Él nos prometió. O sea, en el sentido, no alcanzar la promesa. Como ese pueblo que se quedó, como ese pueblo que sucumbió a la rebeldía, a las cosas materiales, a las cosas del mundo, a las cosas terrenales, y no le creyó a Dios. Mejor estuviéramos, dijo, mejor estuviéramos en Egipto. Ojalá muriéramos aquí. Fortalezcámonos en nuestra fe, ayudémonos unos a otros y continuemos adelante. La esperanza de estar con nuestro Señor Jesucristo está cerca. Que Dios les bendiga.